Venezuela hoy, 19 de julio 2019. Diputado Edgar Zambrano, el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, detenido por el régimen de Nicolás Maduro, lleva 9 días en huelga de hambre. El gobierno interino de Juan Guaidó respalda bloqueo de Fiscalía de México de las cuentas bancarias de empresas vinculadas al fraude de Cajas Club de Venezuela. Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, denunció ataques de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega de Nicaragua en contra de líderes de la Iglesia Católica de Venezuela. Federación de Estudiantes se movilizan y exigen a Nicolás Maduro que elimine las FAES. Amigos de Noticias al Día 024, bienvenidos a esta emisión de noticias para el día de hoy. Venezuela hoy, 19 de julio 2019. Agradecemos como siempre tu apoyo, tu respaldo de siempre a nuestro canal y que te mantengas en sintonía. Gracias por acompañarnos en este video. A continuación, los detalles de estas noticias. Y comenzamos con las informaciones. A través de la cuenta de Twitter del diputado Henry Ramos Ayub, denunció el jueves que el diputado Edgar Zambrano, quien es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, está haciendo huelga de hambre. Desde hace ya 9 días, Edgar Zambrano de la Asamblea Nacional se encuentra en huelga de hambre en el Fuerte Tiuna. Así lo expresó Ramos Ayub, quien también dijo que Zambrano había puesto condiciones para cesar dicha huelga. Dentro de las condiciones se encuentran que le permitan la visita de sus familiares, que le den mejores condiciones humanitarias y la puesta en libertad de sus 4 ayudantes, quienes comparten la prisión en el helicoide sin que hubieran cometido ningún delito. Al momento del tuit de Ramos Ayub, Zambrano estaba siendo hidratado hacía ya 48 horas. Delsa Solórzano, diputada por la Asamblea Nacional, confirmó la información suministrada por Ramos Ayub. Manifestó que efectivamente Edgar Zambrano se encontraba haciendo huelga de hambre. Dijo que temía por la vida de Zambrano, por su salud e integridad física. En un hecho que ha sido repudiado por la comunidad internacional, el 8 de mayo, en un operativo hecho por los miembros del SEBIN, todos armados y con capuchas, se dirigieron al vehículo de Edgar Zambrano. Una vez rodeado, le pidieron salir del vehículo y al no hacerlo, procedieron a remolcarlo con una grúa y al trasladarlo al helicoide dentro del auto. Antes de su detención, el régimen de Nicolás Maduro, utilizando a la Asamblea Constituyente, procedió a quitar la inmunidad parlamentaria de 7 diputados, entre los que se encontraba Edgar Zambrano. Las acusaciones contra Edgar Zambrano, así como otros parlamentarios de la oposición de Venezuela contrarios al régimen de Nicolás Maduro, es por la supuesta comisión de delitos, entre los que se encuentran conspiración y traición a la patria. También están siendo señalados por haber supuestamente participado en el alzamiento militar acontecido el 30 de abril y que fue dirigido por Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela. Los otros diputados que han sido acusados son Luis Germán Florido, Marianela Magallanes López, Henry Ramos Ayub, José Simón Calzadilla, Richard José Blanco y Amergio de Gracia. Todos estos diputados han sido víctimas de la forma de proceder del régimen de Nicolás Maduro en contra de todos los que le hacen oposición en Venezuela.
Amigos, y antes de continuar con esta emisión de noticias para el día de hoy, nos gustaría saber cuál es tu opinión, cuál es tu parecer respecto a esta noticia, esta información de la huelga de hambre que está haciendo el vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Edgar Zambrano, quien ha sido injustamente detenido por el régimen de Nicolás Maduro. Dinos qué piensas, qué opinas, así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir esta noticia compartiéndola con tus amigos en las redes sociales. Amigos, y continuando con esta emisión de noticias, Venezuela hoy, 19 de julio 2019, el gobierno interino de Juan Guaidó respalda el bloqueo a las personas relacionadas con el fraude de Cajas Club. Conforme a agencia de prensa EFE, el jueves las cuentas bancarias de personas y empresas vinculadas con el fraude de las Cajas Club fueron congeladas en México, según lo manifestó la Unidad de Inteligencia Financiera de ese país. El representante de Venezuela ante México, el señor Reinaldo Díaz, dijo que el gobierno interino respaldaba la medida que fue tomada por la Unidad de Inteligencia Financiera de ese país. Dijo que desde el gobierno interino y la Asamblea Nacional se aplaude y apoya este tipo de acciones que se ejerce en contra de todos aquellos que están abusando del hambre de la gente en Venezuela y que utilizan la crisis del país para enriquecerse y como instrumento de la política, así se dijo mediante un comunicado. Expresó que esta decisión por parte de la Fiscalía de México es una muestra de los avances que se han tenido por las denuncias interpuestas en contra del régimen de Nicolás Maduro por parte de la oposición en Venezuela, hechas ante dicha fiscalía. Manifestó que este fraude envuelve más de 150 millones de dólares en lavado de dinero, con el proceso para comprar las Cajas Club y haciendo sobreprecio, el cual se informó que ronda alrededor de un 112%. El señor Díaz dijo que desde el año 2018 han intervenido distintas denuncias en la Unidad de Inteligencia Financiera de México respecto al mal manejo de las Cajas Club y que desde la Asamblea Nacional y el gobierno interino de Venezuela se está trabajando para que estos hechos no queden impunes. En las investigaciones se ha determinado que hay vínculos con allegados al régimen de Nicolás Maduro. Al menos 23 personas están involucradas en estos hechos de las Cajas Club y que manifestó el representante de Juan Guaidó no quedarán impunes. Insistió además en que deben de hacer nuevas investigaciones de ser necesario para que se revelen los vínculos del régimen de Nicolás Maduro con estos actos de corrupción tan evidentes. Amigos, y en otra noticia, Venezuela hoy, 19 de julio 2019, Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, denunció ataques por parte de Nicolás Maduro y Daniel Ortega de Nicaragua en contra de líderes de la Iglesia Católica en Venezuela. Conforme a agencia de prensa EFE, el jueves el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro, así como Daniel Ortega en Nicaragua, le ha acogido con hostigar a los líderes de la Iglesia Católica en Venezuela. Estas palabras de Mike Pence fueron pronunciadas en una conferencia sobre libertad de religión celebrada en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pence hizo cuestionamiento a Nicolás Maduro, a quien catalogó como un dictador, y al régimen de Daniel Ortega y a su esposa
por el hecho de estar hostigando a los miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica en Venezuela porque apoyan a los disidentes, llámese a aquellos que hacen oposición al régimen de Maduro. Pence expresó que en Venezuela el dictador Nicolás Maduro, dentro de su estrategia está la de utilizar la denominada ley contra el odio para así procesar al clero católico que se pronuncie contra Nicolás Maduro y en contra de su régimen. Es un modo de operar el hecho de que el régimen de Nicolás Maduro incurre en represión e intimidación en contra de todos aquellos líderes de la Iglesia por el hecho de defender la democracia y la libertad religiosa, indicó. El gobierno de Donald Trump ha considerado tanto a Venezuela, Nicaragua junto con Cuba como una troika de la tiranía. Sin embargo, Mike Pence en este momento no mencionó a Cuba en su discurso. Amigos, y ya al cierre de esta emisión de noticias para el día de hoy, Venezuela hoy 19 de julio 2019, movimientos estudiantiles exigieron a Nicolás Maduro disolver las FAES. El jueves, miembros del movimiento estudiantil de Venezuela exigieron al régimen de Nicolás Maduro que procediera a disolver a las Fuerzas de Acciones Especiales FAES. El mismo reclamo lo hizo Michelle Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos ante la ONU, en el informe que publicó recientemente sobre Venezuela. El joven Jan Capozzi, quien es miembro de la Federación de Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, hizo formal solicitud y un llamado a toda la comunidad internacional para que procedan a tomar medidas contundentes con relación a las constantes violaciones a los derechos humanos que han sido hechas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Dijo que el pueblo de Venezuela ya no puede con más injusticias, por lo que se van a reunir con la representación de Michelle Bachelet en Venezuela para acudir a las instancias internacionales como la OEA, la ONU y la Organización Panamericana de la Salud, a los fines de exigir la disolución de las FAES. Estas reacciones y protestas llegan luego de que Nicolás Maduro se dirigiera a Venezuela a través de los medios televisivos, dando su apoyo a las FAES, diciendo que éstas diariamente se preocupan por darles